Buenas tardes a todos y todas, les saludo nuevamente, mi nombre es Rosario Arrambide, yo les estaré acompañando como tutora durante esta materia de acceso a la justicia con perspectiva de género en nuestro diplomado de acceso a la justicia. En esta primera unidad denominada aspectos conceptuales de la perspectiva de género en el derecho, estaremos analizando y reflexionando sobre la rama del derecho desde una perspectiva de género, es decir, descomponer el derecho desde el enfoque o la perspectiva de género. Para ello estaremos revisando 3 lecturas de carácter obligatoria. Nuestra primera lectura de Elodia Almirón, denominada Cuestiones de Género y el acceso a la justicia como derecho. Nuestra segunda lectura de Alda Facio, denominada Con los lentes de género se ve otra justicia. Y finalmente, una lectura de Rodrigo Jiménez, denominada Adiós al patriarca. Durante estas lecturas y centrándome principalmente en la lectura de Alda Facio, denominada Con los lentes de género se ve otra justicia, cabe destacar que esta lectura de Alda Facio se retoma de su libro principal denominado Cuando el género suena, cambios trae, un análisis del fenómeno legal. En esta lectura, en su texto principal, lo que Alda Facio es cuestionar el fenómeno legal a partir de 3 componentes que le conforman, que además interactúan y que se influencian entre ellos. El primer componente es el fenómeno legal normativo, es decir, la creación de la ley en sí misma, y la creación de la ley en sí misma está permeada por los operadores legislativos, quienes crean la ley. Y estos operadores legislativos permean el contenido de la ley a partir de sus propios estereotipos de género o sus propios prejuicios de género. Eso es lo que llamamos como el componente formal normativo. Nuestro segundo componente es el componente estructural, es decir, el significado que se le da a esa ley cuando la ley es aplicada e interpretada por los operadores de justicia, principalmente por los operadores encargados de la administración y de la procuración de justicia, que al aplicar la ley lo hacen a partir de su propia interpretación. Y no podemos dejar de olvidar que esa interpretación está permeada por un estereotipo o un prejuicio de género, por su propia construcción de género. Y finalmente tenemos el componente político-cultural. El componente político-cultural es lo que la gente, lo que la sociedad espera de esa ley, ¿no? Lo que la gente ha construido en el paso del tiempo con relación a las leyes. Y ese componente político-cultural también permea e influencia a los otros 2 componentes, ¿no? En cómo deberían de actuar los legislativos respecto a lo que espera la sociedad de las leyes, ¿no? O lo que esa sociedad está esperando de la administración de justicia, es decir, del componente estructural, de la aplicación e interpretación de la ley. Esto es lo que abordaremos principalmente en el tema de Alda Facio, es decir, descomponer el fenómeno legal a partir de los componentes que le integran y que no dejan de ser componentes que están permeados por estereotipos y prejuicios de género, es decir, por las ideas preconcebidas que las personas, los operadores, tienen de determinados sectores de la población, en este caso de las mujeres, sobre cómo deberían de comportarse en la sociedad a partir de su asignación al género femenino, ¿sí? Y a partir de las desigualdades de género que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, ¿no? Por las diferencias sexuales. Esto es lo que estaremos abordando en el texto de Alda Facio. En el texto de Elodia Almirón estaremos abordando el acceso a la justicia, principalmente desde un enfoque de género, entender el acceso a la justicia también como el paso, el acceso al goce de otros derechos humanos. El acceso a la justicia enmarcado en las obligaciones del Estado, la obligación de respetar los derechos humanos, pero también la obligación de garantizar los derechos humanos. Y en el marco de esta obligación de garantizar los derechos humanos, los estados, los agentes estatales, tienen no solo que prevenir las violaciones, sino además investigarlas, sancionar a los responsables. Y esta investigación tiene que darse con ciertos elementos como la exhaustividad, la inmediatez, que sea adecuada, efectiva. Llevar a cabo esa investigación implica en sí mismo garantizar el acceso a la justicia, pero además garantizar el acceso a la justicia desde una perspectiva de género implica considerar las características específicas en el caso de las mujeres, principalmente frente a la violencia, y los obstáculos a los que se enfrentan en este acceso a la justicia. Estos son tan solo algunos de los contenidos que observaremos en esta primera
sesión para pensar el derecho desde una perspectiva de género. Una vez analizadas las lecturas obligatorias y en su caso las complementarias, ustedes saben que para esta primera sesión tenemos que realizar un ensayo. En este ensayo, y a partir de las lecturas que ustedes tendrán que analizar, se tendrán que exponer, reflexionar las siguientes preguntas. La primera, ¿cuáles son los factores determinantes de las relaciones de género? Segunda, ¿cómo se expresan las relaciones de poder entre mujeres y hombres? Es decir, ¿cómo se expresan esas relaciones desiguales de poder? Tercera, en el ámbito del derecho, ¿cómo se manifiestan las relaciones de género en el ámbito del acceso a la justicia en tu país? Esa es una reflexión a partir de su propia experiencia, ubicando la manifestación de relaciones de género en el acceso a la justicia en el país en el que ustedes residen. Estas serán las preguntas para orientar nuestro ensayo. Nuestro ensayo será nuestro mecanismo de evaluación de esta sesión. Y sin más, yo les deseo mucho éxito, mucho aprendizaje en esta primera sesión y me despido de ustedes mandándoles muchos saludos.